precisamente validando lo que era la gestión por procesos, el mejoramiento continuo y el valor agregado, pues hoy veremos un tema que sigue estando dado hacia lo que es la gestión por procesos y el valor agregado. Esa gestión por procesos que, como bien veíamos, debe ser transversal, debe incluir a todas las áreas de la compañía, estar enfocada en el proceso, pero es un proceso que a pesar, bueno, una actividad que a pesar de que esté enfocada en el proceso, no debe dejar su principal objetivo, que es el enfoque al cliente, ¿sí? Las necesidades del cliente están por encima de cualquier filosofía, de cualquier pensamiento organizacional, porque toda su filosofía, todo su pensamiento y comportamiento debe estar orientado hacia eso, hacia unas necesidades del cliente. A partir de esas necesidades del cliente, pues empezarán a fijar estrategias internas de la organización para poder cumplirlas. Y una estrategia es el enfoque por procesos. Ese enfoque por procesos, que ya lo veíamos anteriormente, que hace parte de la gestión por procesos. Y hablábamos de cadena de valor. ¿Cómo podemos ir dándole valor, un valor agregado a lo que producimos? Y ese valor agregado, obviamente, con el objetivo de que el cliente perciba de una manera más completa, de una manera más quizás amplia la prestación del servicio o el producto que va a satisfacer una necesidad. Nosotros como clientes en algún momento decíamos que tenemos un hambre infinita. O sea, nosotros como clientes nunca nos damos por satisfechos. Y por eso es importante poder gestionar los procesos para que se haga un valor agregado y que ese valor agregado que se le da a un producto, a un bien o a un servicio, ese valor agregado vaya en esa vía de satisfacer al cliente, pero darle algo más de lo que él espera. Eso es valor agregado. Es decir, si yo compro un determinado producto para una determinada necesidad y saber que tiene un beneficio más, ¿sí? Entonces, ese valor agregado, valor añadido, es el que me puede llegar a ser competitivo, el que hace que el cliente pueda sentirse atraído por mi prestación de servicio o mi venta y comercialización de ese producto, porque él ve el esfuerzo que hay, el esmero organizacional para poder satisfacer sus necesidades de una manera más que completa, ¿sí? Eso es gestión de proceso y valor agregado. En ese valor agregado, vamos a hablar de algo, sin salirnos todavía de procesos, que son los procesos esbeltos. ¿Qué es un proceso esbelto? Decimos que es enfocado hacia el flujo de los procesos y a la reducción de actividades que no agregan valor. O sea, cuando hablamos de producción esbelta, cuando hablamos de procesos esbeltos, estamos diciendo cómo podemos optimizar todos los recursos que intervienen en un proceso, sobre todo para poder reducir actividades del proceso, reducir actividades que no agregan valor. Una actividad que no agrega valor se traduce en un desperdicio. Ya vamos a evaluar qué son los desperdicios o mudas, pero hace parte también del modelado de producción poder uno orientar los procesos hacia actividades que sean esbeltas, procesos que sean esbeltos. Lo contrario de un proceso esbelto, para poder entender, es un proceso obeso, robusto, lleno de imperfecciones, si se permite la expresión. Entonces dice que el trabajo no fluye. Entonces ya no hay esa fluidez de cada uno de los procesos, de cada una de las actividades y tareas, sino que hay paradas, hay reprocesos, hay actividades que no sirven de nada, pero es que están ahí y toca hacerlas, o si no el proceso se termina de colapsar, ¿sí? Hay atascos, esos atascos son lo que digo, las paradas que no permiten que la producción fluya. Hay tiempos de espera, pues si hay un atasco, todos tenemos, imagínense usted en una fila donde todos caminan, si alguien se detiene, pues ahí todo el mundo empieza a detenerse y generamos también un colapso. Hay altos inventarios. Sí, los altos inventarios son el reflejo también de las improductividades de los procesos. Entonces, para poder cumplirle a un cliente, como sabemos que no hay fluidez en la producción de un bien o un servicio,
pero especialmente de los bienes. Entonces sabemos que como no hay producción, no hay esa fluidez, pues tenemos que tener un alto inventario para poder satisfacer las necesidades del cliente cuando él lo pida. Entonces, eso también hace parte de las características de un proceso que no es esbelto. Y actividades que no agregan valor, como ya lo dijimos. Si va enfocado a reducir las actividades que no agregan valor, pues en un proceso que no es esbelto, un proceso obeso, viene a ser esas actividades que no agregan valor. Y hay algunos desperdicios o mudas, y en esas actividades que no generan costos, pero que tampoco agregan valor, perdón, que generan costos, pero no agregan valor, lo llamamos muda o desperdicio. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos hay 7 más una unidades de mudas o tipos de desperdicios que son esos principales. Por lo menos hay unos planes de mejoramiento que llegan a hablar hasta de 14 mudas o 14 desperdicios, ¿sí? Pero los principales 7 son sobreproducción. Cuando yo tengo demasiada producción, no siempre estoy hablando de productividad, sino una sobreproducción puede llegar a generar también unos sobrecostos, porque hay unos costos de mantener que se llaman así porque a la organización le tiene que generar quién controla, cómo lo vamos a monitorear, esa sobreproducción. Hay unos espacios que están siendo utilizados por esa sobreproducción que se pueden utilizar en otras áreas o en otras actividades. Hay unos costos de mantener por pérdida, bien sea por obsolescencia, por pérdida por averías o roturas, o por pérdida física de que esté, no sé, desviándose algún tipo de recurso. Al haber demasiado, es difícil controlarlo. Entonces, es la primera muda o desperdicio de un proceso. Las esperas. Conozco planes de mejoramiento también que, por ejemplo, miden cuáles son los tiempos o paros mayores y paros menores. Menores a 10 minutos. Todos los paros menores a 10 minutos de un proceso deberían reportarse. Todos los paros mayores a 10 minutos también se deberían reportar como paro mayor. Después los puedo graficar y puedo validar ¿cuánto es la sumatoria de mis paros menores y de mis paros mayores? ¿Por qué? Porque es que los tiempos de espera se transforman en parada. Una espera es porque yo estoy parando. No, resulta que el proceso que antecede al mío es una unidad más lento, ¿sí? Que por minuto que mi proceso. Es decir, yo tendré que hacer una unidad y esperar a que él produzca la mitad de tiempo para que produzca otra unidad y de esa manera poder ir también fabricando. Entonces uno diría, para reducir ese tiempo de espera, lo importante sería quitar ese cuello de botella para que estén nivelados los procesos y la rata de salida sea la de por lo menos, no sé, 2 unidades por minuto. Pero 2 unidades por minuto, si están equilibradas las líneas, logra poder eliminar esos tiempos de espera. Ya no hay ni paro menor ni paro mayor. Pero entonces los tiempos de espera también se pueden dar por otros motivos. Por ejemplo, una espera puede estar fundamentada en la no atención pronta y ágil de mantenimiento. Entonces, si hay alguna avería, así sea una avería menor, tendrá que el equipo que está trabajando, pues detenerse, todo el personal también hacer la respectiva parada y la respectiva espera para que sea reparado algún tipo de herramienta o un equipo que pertenezca al proceso. Eso se llaman esperas. Hay uno que es la transportación o los transportes. Cuando se está mal diseñado, sobre todo eso viene de distribución en planta, ¿cómo yo tengo diseñado mi proceso? Y si termino una actividad y tengo que recorrer 6 metros para ejecutar otra actividad, esos 6 metros conllevan un desperdicio. Si logro poderlo
diseñar de una manera que quede a medio metro o a un metro, dadas las condiciones del proceso, pues esos 5 metros que me estoy ahorrando es también reducción de tiempo de producción y reducción de algún tipo de recurso adicional que se va dando en esa transportación. Viene un sobreprocesamiento. Ese sobreprocesamiento es que de pronto no se tiene garantizado y no se tiene controlada la calidad, y entonces tendré que hacer un proceso y reprocesarlo, o hacer un proceso sobre el proceso que ya se realizó porque quedó con algún defecto o quedó con algún tipo. Y ese parece al desperdicio número 7, pero ese desperdicio número 7 va un poco más dado hacia, hacia netamente temas de calidad. Viene unos inventarios. Esos inventarios también son los que, si no hay equilibrio en las líneas de producción, pues yo para equilibrarlas tendría que tener más inventario elevado, tener que pagar, no sé, tiempos suplementarios para poder llegar a cumplir. Si es necesario, pues se tendrá que tener para equilibrar las líneas. Pero lo importante es cómo puedo llegar a generar el menor inventario posible sin tener que afectar ni las líneas de producción, sin tener, por ejemplo, estos tiempos de espera que tenemos por acá o esta sobreproducción. Hay unos movimientos que se hacen de más, ¿sí? Entonces, esos movimientos, si son sumados, pues un movimiento de pronto no puede llegar a generar mayor pérdida, mayor desperdicio. Pero cuando sumas todos los movimientos de un turno, todos los movimientos de 3 turnos, si es que los hay, todos los movimientos ya no de los 3 turnos, sino multiplicado por cada una de las personas que componen los turnos, se van a dar cuenta de que esos movimientos sí se traducen en un desperdicio o una muda importante. Entonces, hay un octavo desperdicio, por eso hablábamos que era el de 7 más 1, porque hay un octavo desperdicio que es el talento humano. Falla en el uso de las habilidades de la gente. Puede que no sea precisamente cómo está estructurado el proceso. Yo puedo tener un proceso muy bien diseñado, muy bien dinamizado en cada una de sus etapas, equilibrar las líneas, pero si la persona que está ejecutando alguna de las tareas no tiene esas habilidades, esas competencias, pues hace que el proceso también tenga unas pérdidas o unos desperdicios no innatos como tal al proceso, sino a quien lo ejecuta. Y viene uno, la sobreproducción es el peor desperdicio. ¿Por qué es el peor? Porque una sobreproducción esconde y causa los demás tipos de desperdicios. ¿Por qué los esconde? Porque al tener demasiada producción, no va a identificar cuáles son los procesos críticos, no va a identificar dónde debería implementarse una acción de mejoramiento para poder equilibrar. Entonces, como siempre hay demasiada producción, pues entonces lo que hace es ocultar, ¿sí? Ocultar las problemáticas que pueda tener a lo largo del proceso. ¿Qué busca un proceso esbelto? Reducir los desperdicios, ya lo dijimos. Parte de los objetivos de los procesos esbeltos es reducir los desperdicios que hay en el proceso. Incrementar el flujo. Cuando se habla de incrementar el flujo es, uno, que haya un flujo continuo. No estoy hablando de proceso en flujo continuo, sino que haya fluidez en la producción. Que haya ese flujo y que a su vez, cómo podemos ir aumentando ese flujo de producción dado un determinado proceso. Viene reducir los tiempos de fabricación, los tiempos de producción y reducir los recursos y actividades innecesarias. Cuando decimos que reducir tiempo ya estamos hablando de reducir un recurso, pero hay unas actividades innecesarias que también me llevan a reducir recursos. Y como se lo mencionaba, el transporte, eso es una actividad innecesaria, tener que caminar demasiado si puedo llegar a diseñar un puesto de trabajo donde cada una de las actividades estén un poco más reducidas y un poco más dadas a la optimización de tiempos y movimientos.
para, digamos que afianzar lo que es la filosofía o la política de los procesos esbeltos, aparece una filosofía japonesa que fue conocida como el just in time. El just in time o justo a tiempo fue diseñado precisamente para reducir todas las pérdidas, las mudas o desperdicios que tenían los procesos de fabricación, dado inicialmente en lo que es la marca Toyota. El just in time decía que era un sistema para planear en forma óptima los requerimientos de materiales de producción para un proceso. ¿Cómo podía hacer un plan primero de lo que necesitaba óptimamente? O sea, optimizando. No estamos hablando de pidamos de más para tener ahí una gabela, decimos, tener un colchón, tener un ahorro. Si el ahorro se va a tener, es porque así está planificado y así está estructurado y se va a tener lo más mínimo posible. Entendamos que cada vez que yo aumento inventarios, bien sea de materiales, materias primas, productos semielaborados o productos terminados, cada vez que yo aumento inventarios, siempre va a ser una problemática para la organización. Eso no es garantía de que se están realizando los procesos de la mejor manera. No, pero es que si yo tengo inventario, ¿a qué? A entregar al cliente a tiempo. Sí, pero es que, por ejemplo, Just in Time también dice que usted le puede entregar a tiempo. Y vea, debería estar orientado a qué le voy a entregar, cuándo le voy a entregar, cuánto le voy a entregar, cómo se lo voy a entregar y dónde. Todo esto está orientado parte de lo que es las filosofías del justo a tiempo. ¿Qué buscaba también el justo a tiempo? Que exista poco o nulo material en inventario para el procesamiento, precisamente por lo que les decía, porque un alto inventario se genera altos sobrecostos a la organización y poca o nula inspección de materiales. Nosotros en los controles de producción, casi siempre controles orientados a calidad, tenemos demasiadas personas en muchas ocasiones responsables de la calidad, pero es una responsabilidad de la calidad a través del control que es más reactivo que proactivo. ¿Cuáles son los controles reactivos? Son los que identifican una no conformidad, la señalan, la separan del proceso y el flujo de la demás producción continúa. Está bien hecho, porque le estamos garantizando al cliente cero defectos, pero estamos siendo reactivos. Y, por ejemplo, la calidad en la filosofía justo a tiempo debe ser proactiva. Evitar tener que revisar para poder separar los no conformes. Si se están identificando no conformidades en la producción, en los productos o servicios que están prestando, es porque algo está fallando en el proceso. Entonces, ¿cómo puedo garantizar que sin necesidad de tener al policía controlando, poder hacer unos planes de mejoramiento para, desde que se realizan los procesos, eliminar esa posibilidad de no conformidad? En el justo tiempo, también decimos que es necesario que haya un balanceo de producción. ¿Cuál es ese balanceo de producción? Ese mismo que les mencionaba, que procuremos que cada uno de los procesos, cada una de las actividades o tareas estén dadas a una misma cantidad de producción medida en un lapso de tiempo o en una unidad de tiempo. Es decir, por minuto, por hora, por turno, pero que haya ese balanceo. Y ese balanceo se puede dar a través de eliminar los cuellos de botella y, sobre todo, poder llegar a garantizar que se tenga la producción necesaria para los siguientes procesos y cada uno así en cadena. ¿Cómo se garantiza? Aumente el flujo de producción de los cuellos de botella. Si hay que tener inventario, pues tengamos un inventario sin necesidad de ser extravagante o demasiada cantidad, pero sí tener un inventario que me garantice que los demás procesos se encuentran nivelados. ¿Y cómo puedo ir optimizando mientras tengo ese inventario? Optimizando un proceso. Es más fácil, por ejemplo, para una organización, esa que le mencionaba, es más fácil tener dos máquinas que saquen en un minuto
cada una unidad para que alimenten a otra que hace 2 unidades por minuto. Es más fácil tener 2 a que tener un alto inventario para garantizar el flujo a la otra. Es más económico y es mucho más práctico y dado a la filosofía del justo tiempo. Uno, garantizar el flujo continuo hace parte del balanceo de la producción, como se los decía, y un sistema de Kanban, tarjetas informativas de las actividades y procesos que se realizan, colocadas sobre las partes o piezas producto terminado. Resulta que el Kanban hace parte también de un control visual, y es un control visual que me permite ir teniendo eh, una garantía de qué materiales tengo, cuánto debería tener, cuál es el estado óptimo, cuándo está por fuera o por encima, por debajo de esos niveles que ya están establecidos, y esos niveles siempre están orientados hacia una productividad y hacia una eficiencia del proceso. Entonces, es importante que el just in time vaya acompañado de eso, de unas políticas de cámara, unas políticas de un control visual. ¿Cómo lograr un proceso esbelto? Uno, agregar valor en el flujo continuo a través de las diferentes etapas del proceso. Dos, organizar los procesos para que se produzca solo cuando el cliente lo solicita. Eso es Kanban. Organizar los procesos para que se produzca solo cuando el cliente lo necesita. Tenerlos de a tal balanceo de líneas que cuando el cliente lo solicita, ahí mismo poder emprender el proceso de producción y no generar altos volúmenes esperando que el cliente compre. Y buscar la perfección siempre a través del mejoramiento continuo, la perfección de los procesos. Especificar el valor para cada producto. Punto de vista del cliente. ¿Qué es lo que realmente quiere el cliente? O sea, cuando hablamos de procesos esbeltos o valor agregado, siempre tenemos que estar orientados también hacia esa necesidad del cliente, como se nos comentaba al iniciar. Entonces decimos, uno, ¿qué es lo que el cliente necesita? Dos, ¿cuáles son las necesidades respecto al producto que yo le estoy ofreciendo? ¿Por qué compra el cliente ese producto y qué es lo que espera? ¿Se ha traducido adecuadamente el lenguaje de la organización lo que el cliente quiere? Porque ya les voy a explicar, digamos que cada uno de estos cuestionamientos. Y todo el mundo en la organización sabe lo que es valioso para el cliente y está alineado con esto. En muchas ocasiones, conozco procesos en los cuales ha ocurrido de esta manera. Llega un cliente con una necesidad, alguien lo atiende, hace obviamente que la recepción de su pedido, lo pasa a plan de producción. En el plan de producción hay su respectivo análisis y pasa a producción. Pero cuando sale el producto, sale de una manera totalmente diferente a como el cliente realmente lo quería. Porque nosotros somos muy dados a veces partir del sentido común, ¿no? Pero es que eso lo sabe cualquiera. Pero ese lo sabe cualquiera no debe estar siempre dejado al azar, porque cualquiera de pronto no lo supo y en algún momento sí llegó a afectar el producto y por ende la imagen y quizás la recompra que pueda llegar a ser ese cliente, un cliente que no va a volver. Entonces, ¿qué es importante? Uno, conozca lo que el cliente quiere. Dos, que esas necesidades del cliente estén estrechamente ligadas o relacionadas al producto que yo estoy pretendiendo comercializarle para satisfacer sus necesidades. Tres, saber que aparte de la necesidad que el cliente tiene ya caracterizada, aparte de esa necesidad, ¿qué más podría esperar el cliente de nuestro producto o nuestro servicio? Y eso se llama valor agregado. Que esa necesidad que el cliente tiene, en cuarto lugar, que esa necesidad que el cliente tiene sea traducida a un lenguaje que en la organización todos lo podamos conocer. Y que, como ya está en un lenguaje organizacional,
que se haga una comunicación a todos los que intervienen en la consecución de ese producto o la prestación de servicio. Si todo esto es claro, seguramente estamos hablando de valor agregado, y un valor agregado que lleva a una fidelización del cliente. En el punto de vista del cliente, decimos que se conoce con precisión cómo se va agregando el valor al producto a lo largo del proceso, y lo que se hace actualmente concuerda con lo que es valioso para el cliente. Entonces, son dos preguntas que van después de de esas 5 que ya mencionamos, y eso va orientado a que, uno, que ese valor agregado que se le da realmente se le esté sumando, porque los valores agregados suman, no restan, restan inconformidades o restan de pronto a la competencia, pero a la organización le suman. Y esa suma que da el valor agregado es el que se tiene que llevar con precisión hacia cada uno de los procesos para saber, uno, si se está agregando al producto ese valor agregado y si es acorde a lo que el cliente espera y lo que ya definimos en las preguntas anteriores. Es importante especificar el valor para cada producto. Todos los productos son diferentes, toda la prestación de servicios son particulares también, dado de que los clientes pueden llegar a ser diferentes uno a otro. Entonces, uno, evitar confusiones con el cliente. Querrá que el producto, una vez que se le expliquen sus características, de esa manera como le fue ofertado. Los clientes no son tan inteligentes para comprender por completo los muchos méritos del producto. Entonces tenemos que buscar la manera de darle valor agregado y que ese valor agregado no genere confusiones al cliente, sino por el contrario, satisfacción en la recepción del producto o servicio. Es también supremamente valioso identificar el flujo del valor y eliminar los desperdicios. Por eso validábamos primero cuáles eran las mudas o desperdicios de los procesos para eliminarlos y con ello también dar un valor agregado. Y entonces viene una clasificación de actividades por lo menos en tres factores. Uno, aquellas que crean o agregan valor al producto. Una que crea o agrega valor. Las que no crean valor, pero son inevitables, no agregan valor, pero son, o sea, no se pueden eliminar. Y hay unas que no crean valor y que pueden y deben eliminarse. Esos son tres tipos de actividades que existen en todo proceso. Una la que agrega valor, otra que no agrega pero toca, y otra que no agrega pero sí se puede quitar o eliminar. Imaginémonos que hay una inspección, por ejemplo, de calidad X, pero a pesar de tener garantizada la calidad, alguien tendrá que sí hacer una medición y control. Esas son actividades que no agregan valor, porque de pronto no le está agregando valor al producto. Simplemente está pues garantizando algo que el cliente espera. Y esas actividades que no agregan valor, pero pues ¿cómo quitamos calidad? Entonces, esa hace parte de las que agregan valor, pero que no agregan valor, pero son inevitables. Las que crean agregan valor, pues todo lo que tenga que ver relacionado con tareas, actividades y procesos de transformación y de valor agregado. Y las que no crean valor y pueden y deben ser eliminadas son esas, por ejemplo, un reproceso. ¿Sí? Un reproceso no agrega valor, pero pues se está haciendo y alguien tiene que pagarlo y casi siempre o lo paga la organización con la reducción de utilidades o lo paga el cliente. En el agregar valor en el flujo continuo a través de las diferentes etapas del proceso puede ser, uno, eliminar tiempos de espera, como ya lo dijimos. Los obstáculos más grandes son la producción por lotes y la organización por funciones o departamentos. Redefinir el trabajo de funciones para que puedan contribuir con la creación de valor. ¿Por qué es un obstáculo las organizaciones por funciones? Porque al no ser transversal el proceso, al no estar transversalizado y depender mucho de una función, llega hasta ahí, inicia otra actividad, otro proceso donde está también limitado. Esto hace que de pronto
no se pueda garantizar el flujo continuo, como lo dice acá nuestro texto. ¿Qué deberían hacer entonces para diseñar un proceso o rediseñarlo, dado a través de un plan de mejoramiento y que esté con esa eliminación de las mudas o desperdicios? Uno, elegir el proceso a mejorar su flujo de valor. Si hay 5 procesos, identificar cuáles son, por lo menos el ABC por importancia, porque estos son los procesos más improductivos, hay más esperas, porque los tiempos están más concentrados ahí, porque hay más averías. Bueno, eh, algún criterio de selección debo tener para elegir un proceso. Identificar el cliente del valor que aporta el proceso. O sea, si voy a elegir un proceso, saber cuál es el cliente y qué espera el cliente de ese producto que se está transformando a través de ese proceso. Hacer un diagrama de flujo de nivel general. Acordémonos que el diagrama de flujo es esa representación gráfica total del proceso para poder identificar aspectos claves, relevantes y importantes del proceso. Hacer un mapa detallado del flujo de valor y establecer algunos indicadores de flujo y de desperdicio. Son esos aspectos claves que estoy mencionando. Entonces, saber cuántos desperdicios hay en cada una de esas etapas, sobre todo en las etapas críticas. Conocer algunos aspectos que realmente sean de impacto. Investigar alternativas y proponer un nuevo mapa de flujo de valor. Si ya pude establecer cómo está estructurado, cómo está establecido el proceso, si ya identifiqué cuáles son las etapas más críticas en desperdicios, pues me quedará mucho más fácil poder formular acciones de mejoramiento. Diseñar e implementar el o los nuevos procesos. Evaluar las mejoras logradas a través de indicadores de flujo y desperdicio y dinero. Y estandarizar los nuevos procesos. Tiene que, uno, formular el plan de acción de mejora. Dos, evaluar que esas mejoras realmente estén dando los resultados que yo me había propuesto. Y si eso da los resultados, los ahorros en desperdicios, la disminución de mudas y el aumento del flujo de producción y todo lo demás beneficios que ya hemos mencionado, pues puedo estandarizar los nuevos procesos. ¿Cómo se estandarizan? Pues a través de frecuencias, cantidades por tiempos dados, inspecciones, fijación de unos procedimientos para que esto se garantice que se va a empezar a producir bajo lo que quedó rediseñado. Y entonces, al organizar el proceso para que produzca solo cuando el cliente lo solicita, como era el just in time, decimos que normalmente la organización empuja el producto hacia el cliente, incluso aunque éste no quiera. Casi todas las empresas hacen eso. No utilizamos el sistema de alar, sino el de empujar, tratando de que el cliente compre así no tenga la necesidad. Lo que dice el Just in Time es desarrolle clientes que cuando ellos pidan puedan jalar la producción y no tener que producir sin todavía tener un pedido o tener la necesidad de producir. La demanda del cliente no es constante, tenerlo como dentro de ese panorama. El proceso debe ser flexible y debe adaptarse al cliente. No el cliente debe adaptarse a la organización del proceso. Es otra idea errónea que tenemos. No, nosotros como clientes no somos los que tenemos que adaptarnos, sino es la organización la que tiene que adaptarse a nosotros como clientes. Y usar de apoyo el sistema Kanban, como ya mencionaba, que es un sistema dado a través de manejar unos estándares de control visual. Es decir, yo puedo tener unos 3 niveles, verde, naranja y rojo, y saber que no voy a producir más del verde hacia arriba porque ya no hay manera de poder sustentarlo. Entonces hay un nivel verde que es un inventario aceptable, hay un naranja que ya nos indica que se está reduciendo de acuerdo a lo que teníamos establecido, y un rojo que dice produzca, porque, o compre, si es que da para compra, pero abastézcase de tal manera que llegue a los niveles verdes. Cada operación, comenzando con
embarque sus surtidos de pedidos y remontándose hasta el comienzo del proceso, va jalando el producto necesario de la operación anterior únicamente cuando éste lo necesita. Y organizar el proceso para que produzca solo cuando el cliente lo solicita, nos dice que el sistema de supermercado, el concepto de Kanban, nace de la observación de los supermercados estadounidenses. Ay, qué ramas. Listo. En ese principio de que cuando usted ve los estantes siempre llenos, pero no ve más ni debería ver menos de lo que debe estar. Ese es un principio que fue llevado hacia los procesos de producción, donde en los supermercados no colocan más de lo que los clientes no necesitan. Y a medida que el cliente va tomando, él va jalando y alguien tendrá que abastecer de nuevo sin necesidad de tener, por lo menos en estantería, demasiado producto. Entonces, si ustedes van a ver, no sé, en una nevera, usted va a encontrar 10 jugos de un determinado yogures, de un determinado marca y características específicas. Pero si esos 10 son consumidos, pues alguien vendrá y trae otros 10. O si se consumieron 8, vendrá y pondrá 8 para garantizar siempre 10. Y no necesariamente usted va a ver ahí siempre, no, 500 porque es fin de semana y nosotros vendemos 500. Porque no tiene el espacio, tendría que empezar a ampliar, tendría que comprar más neveras para mantenerlo bajo las condiciones de cadena de frío, tendría mayor uso de energía, por ende mayores costos. Eh, Todo eso que va sumando realmente se convierte en un desperdicio. Entonces, por eso el sistema supermercado fue ese que dio como la idea y esas luces para poder manejarlo en los sistemas productivos. ¿Y quién determina lo que va a suceder? Es el cliente. Compra pequeñas cantidades porque sabe que cuando regrese nuevamente encontrará disponible a lo que él necesita. Los empleados reponen la misma cantidad de artículos que el cliente llevó. No hay papeleos para reponer y la señal de reposición es el espacio que dejó el cliente a llevar el artículo. Eso es un modelo Kanban, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar sin necesidad de ir a una planilla y validar cuántas son las cantidades que necesito? De pronto los espacios o los niveles establecidos me dicen cuánto deba producir. Y para buscar la perfección decíamos que profundizar continuamente en la aplicación de los otros 4 principios, ampliar el diálogo directo con clientes, consumidores, obtener buena retroalimentación, dirigir teniendo contacto con el mercado y analizar a los competidores y apoyarse en un sistema de información que permita detectar oportunidades de mejora reflejando los resultados alcanzados. Dados estos, digamos que pasos para poder ir enfocando la gestión de procesos al proceso y también al cliente, y vea que no solo está al cliente externo, también al cliente organización, al cliente interno, porque si yo como alta dirección, si yo como accionista veo que se están reduciendo los desperdicios y las mudas, o sea, todo lo que estoy perdiendo se reduce a través de esa optimización de procesos, pues ganamos todos. Gana el cliente porque hay una respuesta a tiempo, gana el cliente porque él sabe que puede comprar lo que necesita con la plena garantía de que si llega a necesitar más también puede comprarlo sin necesidad de tener largos tiempos de espera, porque ya tengo balanceo de líneas, tengo garantizado un inventario mínimo, pero que yo puedo reaccionar ante las necesidades del cliente. Entonces, esto es como el complemento de lo que era la gestión de procesos y el valor agregado.